nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos. Aprovechando ese lema y también la temática de estas jornadas, las de ilustrar la diversidad, he preparado esta presentación con tres aspectos únicamente. El primero, algunas reflexiones sobre la representación a través de imágenes, los roles y estereotipos que con mayor frecuencia aparecen en las comunicaciones con imágenes. En segundo lugar, algunas estrategias para conseguir ese trato igualitario. Y, por último, el análisis, el comentario, como ejemplo de un buen uso de las imágenes y de un trato igualitario de este libro ilustrado Sex is a Funny Word. Para comenzar, para abrir boca, os quiero compartir los primeros minutos de una conferencia impartida por la profesora Yolanda Domínguez acerca de los estereotipos, precisamente. Hemos engañado a los extraterrestres. No era nuestra intención, pero les hemos enviado un mensaje completamente equivocado sobre quiénes somos. Piensen por un momento, ¿cómo transmitirían a esos seres inteligentes de otras galaxias qué es la humanidad? ¿Se parece a esto? Porque este es el dibujo que les enviamos en 1972 en la sonda espacial Pioneer 10. Se espera que llegue a su destino dentro de millones de años. Mientras tanto, si algún alienígena se la encuentra, podrá deducir que en nuestro planeta hay dos tipos de seres. Unos que hacen cosas y otros que no hacen nada. Mi pregunta es, ¿por qué decidimos enviar este dibujo y no este otro? Por ejemplo, o este otro. O incluso este otro. Si lo que queríamos era representar la vida humana en la Tierra, ninguna de las dos figuras debería haber tenido rasgos caucásicos, porque hay más personas con rasgos africanos o asiáticos en nuestro planeta. Bien, estos primeros minutos, que os recomiendo continuar viendo en otro momento, porque la verdad que es muy interesante y ahora hablaremos un poco más del vídeo, ya nos revelan que documentos aparentemente correctos, como ese enviado al espacio, contienen imágenes que representan a personas de una manera no igualitaria. Es habitual encontrar este tipo de imágenes estereotipadas en fotografías, dibujos, vectores, trazos o en cualquier tipo de imagen o de producto figurativo. Y se transmiten unos determinados modelos de personas, pero es infrecuente encontrar otras formas de representarnos. Dicho de otro modo, lo habitual es representar unos estereotipos de personas actuando según unos roles más o menos predefinidos, conocidos y en cierto modo esperables. Y lo que es más preocupante, que esos modelos que establecen una especie de canon no sean solo lo esperable, sino lo deseable, lo que se espera de las personas. Si alguien piensa, por ejemplo, en un anuncio de niños que están merendando, probando un nuevo alimento, un anuncio publicitario, lo más habitual es que encuentre la figura de una mujer cuyo rol es el de madre, cuidadora de los hijos, preocupada por su bienestar, o en el caso de los productos de limpieza, que aparezca también una figura femenina, como si fuéramos las mujeres las únicas que nos encargamos de las tareas domésticas. O peor aún, la imagen, la parte inferior que he seleccionado, representa unas tareas domésticas, pero fijaros en cómo está representada esa figura. Todo el mundo sabe que cuando uno va a pasar el aspirador se coloca unos tacones de aguja, a poder ser de color rojo. Es lo más cómodo, lo más normal del mundo. He elegido esta imagen porque está totalmente alejada de la realidad, pero demuestra, como en otros ejemplos publicitarios, que muchas veces las imágenes no representan la realidad en absoluto, ni la diversidad, ni lo que las personas hacemos de manera habitual. Muchas de estas imágenes que se exponen no se corresponden. En cambio, podemos encontrar otras imágenes o podemos establecer algunas estrategias para encontrar o utilizar imágenes que sí que realicen un trato más igualitario. Lo ideal, al introducir imágenes en nuestros documentos, en nuestros textos o los que nos gustaría encontrar en los textos literarios, en el cómic, en el libro ilustrado, es la de
imágenes diversas, imágenes heterogéneas, perfiles de personas variados, pero no solamente diferentes, variados, sino realizando funciones equiparables, equivalentes, que exista entre esas imágenes una igualdad funcional, que desempeñen las mismas funciones. Hay, por ejemplo, tenemos algún ejemplo de imágenes, en este caso de bases de datos gratuitas que podemos encontrar en Internet, de copyleft, que si en algún momento tenéis que ilustrar alguna de vuestras producciones creativas, artísticas, etcétera, podéis utilizar. Uno de los conceptos que se introdujo fue el concepto de paridad. Fue un primer intento de llamar la atención sobre el hecho de que en ciertos espacios no había un número equitativo de personas, un número par de personas. La paridad es un intento, pero desde luego tampoco se corresponde con la realidad y muchas veces buscar el número par de figuras, pues voy a poner un ejemplo extremo, con gafas y sin gafas, pelirrojos y no pelirrojos, etcétera, puede generar a su vez desigualdad. Desde mi humilde punto de vista, la igualdad se tiene que reflejar en el sentido de equilibrar la presencia de figuras, que no haya una predominancia de una de las figuras respecto de otras. Eso en cualquiera de los aspectos. Así lo expresamos un grupo de profesoras de esta casa, la profesora Mercedes Quilis Merín, la profesora Marta Albelda, la profesora Andrea Carcelén y también el profesor Antonio Briz, en la confección de la Guía de Comunicación No Sexista del Instituto Cervantes, y también nos hemos constituido como grupo de trabajo y de investigación bajo el rótulo de Lingualitarias, porque trabajamos como lingüistas desde el lenguaje para observar ese tipo de fenómenos en los que no hay un trato igualitario. En este caso me he centrado en las imágenes porque es el bloque del que me ocupé en esa guía de comunicación, y entre las estrategias visuales que comentábamos en la guía se habla en primer lugar, por ejemplo, del plano, las figuras que aparecen en pie de igualdad. ¿En qué plano aparecen? Si hay un primer plano, un segundo plano, lógicamente eso también transmite información. La comunicación es multimodal, eso significa que la imagen, el lenguaje verbal o no verbal, el sonido, los colores, todos los elementos configuran una comunicación y transmiten información. Y confluyen y tiene que haber coherencia entre unos y otros. La posición que ocupan las figuras. ¿De qué me sirve que haya tres figuras y otras tres diferentes y por tanto estén número par, estén equilibradas, si la posición que ocupan no es la misma, no es equiparable? Si sabemos que si en dos figuras aparecen una de pie y otra sentada, la figura que aparece de pie normalmente tiene más poder y por tanto se establece una situación de asimetría, una situación de jerarquía. No me sirve de nada esa disposición. Los colores. El predominio del rosa cuando aparecen figuras femeninas es apabullante. Parece que estemos diseñadas solo en color rosa. De hecho, el rosa se utiliza para definir lo femenino en todo. Ahora estos días se discute, ¿no? Algunos temas en política, ¿no? Del IVA, etcétera, y se habla también del rosa. Si no es rosa, es de la gama de los malvas, los violetas, los púrpuras, etcétera. La música que acompaña también. Cuando encontramos publicidad dirigida a mujeres normalmente, productos de higiene, etcétera, es frecuente que la música que aparece sea o infantilizadora, puerilizadora, o por otro lado, música sensual que remite al erotismo, como la mayor parte de la publicidad, ¿no? Pensemos en anuncios de chocolates, de helados, de perfumes, casi todos recurren a ese digamos, criterio, ¿no? de la sensualidad o del erotismo abiertamente. Cuando pensamos el mundo, lo pensamos en masculino, y cuando decimos o utilizamos el término el hombre en el sentido del ser humano, la humanidad, muchas veces estamos pensando también en un hombre en el sentido del varón, ¿no? La imagen que aparece arriba a la derecha es un cambio de rol, es un cambio de perspectiva. Cuando yo pienso en la evolución, en esa infografía secuencial, lo que aparece es otro tipo de figuras, otro tipo de representación. Me sobra la última porque reproduce un estereotipo que es el de las preocupaciones estéticas de la mujer. Parece que todo hace hincapié en que a la figura, lo que se espera de una mujer es, o de una persona que se siente mujer, es que tenga muchas preocupaciones estéticas. Hay una gran cantidad de anuncios de belleza, de alimentación, que insisten, ¿no? Hay el anuncio típico del agua, ¿no? Que la chica sale bebiendo, guapa por dentro y por fuera. No bebo agua para estar sana, para hidratarme porque tengo sed, porque es bueno para el organismo, sino porque quiero estar guapa.
no parece que tenga mucho sentido. También los productos light, los productos para bajar de peso, se nota aquí, pero no aquí. Todo el lenguaje visual y el lenguaje verbal remiten a estar guapa, estar bien, al aspecto físico. Este último monigote nos lo representa también. En la representación aparecen normalmente unos roles o unos estereotipos muy fijados. La figura de la izquierda, el número A, la letra A, representa un tipo de familia, o quiere representar un tipo de familia, digamos, más tradicional, en el cual claramente las imágenes, en este caso vectoriales, hacen un reparto no equitativo de las tareas. En cambio, un simple cambio de posición, un simple cambio de ubicación de los elementos que están, porque los elementos son los mismos, ya transmite una idea completamente diferente, en el cual una de las figuras no es la que se dedique en exclusiva, en este caso, a esas figuras pequeñitas que representan a los niños, y ese cambio en la posición de la cartera, del maletín, también nos hace representar, o inmediatamente entendemos que ambas personas desarrollan su carrera profesional y no se dedican en exclusiva al cuidado de esas criaturas. Por tanto, a veces no es tanto una cuestión de qué pongo, sino de cómo está dispuesto en la representación, ¿no? Y esta imagen es un intento de que exista un cambio de roles. También esos intentos se han visto en la comunicación en la vía pública. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia y otros ayuntamientos han optado por insertar otro tipo de figuras en la cartelería y en este caso pues en los semáforos. Es el caso también de Austria. En la ciudad de Viena se instalaron algunos en 2015-2016 unos semáforos que representaban a personas aparentemente del mismo sexo, porque esos vectores, ¿no?, parecen representar, y de alguna manera a visibilizar, a incluir otro tipo de identidades y no los estereotipos que asignamos normalmente a esas figuritas vectoriales, ¿no?, que identificamos siempre con un determinado tipo de persona. Las identidades de género también se han representado. He escogido esta noticia, este cartel de una conferencia en Uruguay en el año 2016, en el cual, si observamos las imágenes, cómo se han ilustrado, además de utilizar los colores multicolor, el arco iris, me gustaría que nos centráramos en los iconos, ¿no?, en los iconos que tradicionalmente se han asignado para hombre y para mujer. La figura icónica que representa al varón, con esa flecha enfocando hacia arriba a la derecha, o la figura de la mujer, la cruz enfocando abajo, centrada. Son figuras que están totalmente convencionalizadas, son el canon, ¿no?, de lo que se entiende o de lo que se espera de alguien que se siente o que es mujer o hombre, teniendo en cuenta que solo existiesen esas dos categorías, esa categorización binaria. Ahora bien, esta forma de representar, de ilustrar, me parece que es un acierto en el sentido de que no solamente utiliza los colores, que es la estrategia fundamental, ¿no?, diferentes formas, diferentes identidades, diferentes colores, sino también que se ha jugado con esos iconos y se han movido. Fijaros que tienen otras orientaciones. Esa orientación, esa disposición, que es simplemente el mismo objeto colocado de diferente forma, ya nos está indicando que es un cambio respecto de lo que se espera, ¿no?, respecto de esa posición hacia la derecha o hacia abajo, que está más o menos convencionalizada o clásica. Me parece que es un acierto bastante interesante, ¿no?, de incluso la que combina las dos formas en diferentes disposiciones u orientaciones. Fijaros cómo el lenguaje aquí nos revela cosas. Ese cambio de roles, ese cambio de estereotipos aparece en publicidad también. Este es un anuncio de una clínica de reproducción asistida y utiliza la palabra familia. El lenguaje no se puede separar de las imágenes. En la comunicación que actualmente utilizamos como comunicación multimodal, lo lingüístico y lo no lingüístico van unidos y debe haber una coherencia. Es una manera muy sencilla, es una fotografía en este caso, no es una imagen vectorial, no es un dibujo, no es una caricatura, hay diferentes maneras, ¿no?, de representarlo. Es una imagen muy sencilla. Creo que cualquiera de vosotros, segura estoy que conocéis a alguna chica que ha decidido pues, ser madre mediante un tratamiento. Bueno, pues si es algo tan habitual en la sociedad, pues debe serlo también en la comunicación digital, en la publicidad, etcétera. Esas mismas cambios de roles, bueno, en el concepto de familia también ha sido un concepto que ha evolucionado, ¿no? Lingüísticamente, yo que me he dedicado al ámbito escolar durante 13 cursos académicos, al ámbito de secundaria,
Empezamos con las APAs, asociaciones de padres de alumnos, en ese masculino genérico, pasamos por las AMPAs, asociaciones de madres y padres de alumnos. No es que se pusiera la madre primero porque sea más importante, es porque sonaba mejor AMPA que APMA. Y a partir de ahí también ese concepto ha quedado obsoleto. No hay un único modelo de familia papá-mamá, por lo tanto actualmente son las AFAS, asociaciones de familias del alumnado, con ese colectivo que permite bueno, pues no tener que repetir alumnas y alumnos y que es un poco más sencillo. El lenguaje al final está presente en todo y en este caso pues la elección del término familia es muy acertado con esa imagen que bueno, pues nos revela una realidad que es cada vez más presente y que está normalizada y naturalizada. También en publicidad aparecen, hay intentos de cambiar esos roles, esos estereotipos. Antes decíamos que uno de los estereotipos es la mujer limpiando. En este caso, bueno, pues esta marca de detergente, de higienizante, opta por esta representación de dos figuras y utiliza precisamente desde el lenguaje hogar típico, porque subyace la idea de que pues, hay un hogar típico y hay otros hogares. ¿Qué pasa? ¿Que los otros hogares no se limpian? Pues evidentemente también aquí se limpian todos los hogares, viva quien viva en ellos. Al principio rechacé un poco el anuncio por el color rosa, pero en este caso ese rosa omnipresente cuando se habla de lo femenino, de lo que se espera de ser mujer, en este caso también limpiar, es porque el producto utiliza un envase de ese color, entonces no lo he sancionado como producto dirigido, aunque la imagen no se represente esa figura prototípicamente femenina. El interés por rechazar esos estereotipos que pueden considerarse sexistas, homófobos, racistas, etcétera, es un interés cada vez más palpable y la sociedad la sociedad cada vez más rechaza ciertos estereotipos, ¿no? Hablábamos de las preocupaciones estéticas de la mujer, que es un tópico que aparece con mucha frecuencia. En este caso se solicitó que se retirase esta campaña del Metro de Madrid porque aparecían dos figuras y la figura que aparentemente representa a la mujer, digo aparentemente porque presuponemos que es una mujer o que se siente mujer, pero bueno, lo que está convencionalizado, ¿no? Como mujer, que está maquillándose. Todo el mundo sabe que lo primero que hacemos cuando subimos al metro es sacar nuestro pintalabios y pintarnos, ¿verdad? Esto es igual que los zapatos rojos de tacón para pasar al aspirador. Una imagen que nada está coherente con la realidad. Algunos de los tópicos que aparecen también frecuentemente son en los que están relacionados con las profesiones. El de pilotos y azafatas o el de médicos y enfermeras aparece hasta la saciedad en noticias, en publicidad, en convocatorias, cuando se hace una convocatoria a personal sanitario y aparece el médico y la enfermera. En este caso he optado por esta imagen, también copyleft, también una imagen gratuita, porque hay una representación de diferentes personas que se dedican a los servicios sanitarios. Sus diferentes ropas, etcétera, representan diferentes funciones y ahí lo que yo interpreto desde mi conocimiento de las representaciones típicas, pues representaciones de médicos y médicas, o doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, incluso de personal más diferente, ¿no? Pues desde personal de atención psicológica, auxiliares, personal de laboratorio, no tiene que reducirse todo a médicos y enfermeras. Pero eso sí, en la pandemia me he cansado de escuchar en todas las noticias, médicos y enfermeras reclaman que los puestos generados para cubrir las necesidades del COVID mantengan sus puestos de trabajo. Médicos y enfermeras reclaman hasta la saciedad. Y al final el lenguaje también va configurando un poco esa realidad tal y como la percibimos asimétrica, porque normalmente el cargo de mayor responsabilidad o de mayor importancia suele ser el del varón. En cambio el cargo que ocupa la figura que se asocia a lo femenino suele ser de menor rango o de menor entidad. La representación de la diversidad en este caso se hace en un plano en el que todos están en el mismo plano de igualdad, de forma más o menos equitativa representada, pero de nuevo vemos una única raza, también porque quizá vaya orientado a un determinado perfil, en este caso es porque está en español, bueno, pues quizá podrían aparecer figuras de otras razas, de otras etnias, y que estuvieran representadas un poquito mejor. Pero bueno, ya es un intento de que aparezcan diferentes figuras y no ese prototipo de médicos y enfermeras o pilotos y azafatas. También hay pilotas, aunque se hable menos de ellas, y no solo en el ámbito comercial se sigue llamando la piloto, en el ámbito deportivo se habla de la pilota. Por ejemplo, el equipo McLaren, que todo el mundo conoce por Lewis Hamilton o en este caso
este año por Russell, a los que a quienes seáis aficionados a la Fórmula 1, tiene una pilota entre sus categorías inferiores, española además, así que esperemos que esa pilota, como otras que han triunfado, aunque algunas ya no están, pues también demuestren, ¿no?, la presencia en esos ámbitos tan poderosos. La diversidad se debe representar a todos los niveles. En este caso os traigo una muestra de personas con diversidad funcional. En la noticia de la izquierda nace la primera agencia de azafatas con síndrome de Down. Bien, muy bien. Pero lo que percibimos muchas veces es que este tipo de representaciones, de iniciativas, surgen como algo particular, esporádico, y que al final se convierten en noticia. Si se convierten en noticias es porque no es algo tan habitual. Por tanto, lo esperable es que esto se normalice y que no sea noticia, sino que sea algo que se da en la realidad con normalidad. Y eso tiene que venir desde abajo. Os he mostrado a la derecha un cuento, ya que estamos en un contexto de libros. Yo tengo un niño de 4 años, usuario de las bibliotecas públicas, cada semana saca libros, y entre los libros que él saca, bueno, pues conoció Pepita es especial. Él los elige por la portada, o no sabe leer, pero él elige pues, dinosaurios, gatos, perros, Barrio Sésamo, no sabe qué es, todavía no tiene el output necesario, y lo leyó en pie de igualdad, como un libro más, no como un libro súper especial, súper extraordinario, sino un libro más. Entonces yo creo que la normalidad, la naturalidad es que esto sea algo que se perciba como una parte más de la realidad y no como algo extraordinario y por supuesto como algo no esporádico. También ha leído Rosita quiere ser ingeniera y Pepito quiere ser cocinero. Pues bien, me parece estupendo. Cuando queremos hacer un trato igualitario a través de las imágenes, la estrategia o una de las estrategias es que esas imágenes sean diversas. Preparando la presentación, acudí a las imágenes que nos ofrece el propio programa PowerPoint, y hay imágenes diversas, acordes a la realidad, pero tenemos que utilizarlas de una manera no forzada, sino como una alternativa a esas imágenes que nos bombardean desde la publicidad, desde la cartelería, desde la ilustración, desde el cómic, desde la prensa, desde los productos audiovisuales. En la comunicación no sexista, por ejemplo, que es a lo que nos dedicamos el grupo Lingualitarias, entendemos que hay dos tipos de estrategias: las estrategias orientadas a incluir y las estrategias orientadas a visibilizar. Lo más adecuado es hacer una buena combinación de ambas y sobre todo que el lenguaje verbal y lo no verbal tengan una coherencia interna y estén correlacionados. Y por supuesto que esto se haga de manera habitual y no como algo esporádico o extraordinario. Algunas marcas hacen estrategias de sensibilización, vídeos, campañas publicitarias. La campaña de arriba de la izquierda utiliza menores para hablar de valores, utiliza diferentes razas, diferentes niños y niñas con diferentes ideologías, y aparentemente transmiten ideas de igualdad, de diversidad, de cambio, que es el término que utiliza, de modernidad, pero me da a veces la sensación de que es porque es lo políticamente correcto, lo que se espera de la marca, ¿no? Y sobre todo por omisión. Si la marca no hace nada, si la marca no se pone la banderita arcoíris o la banderita rosa o la banderita amarilla o la banderita del color que toque esa semana o ese mes, parece que la marca cae en como que falta algo, ¿no?, que es lo que se espera. Pero cuando yo acudo a la página electrónica a adquirir una prenda de ropa, la imagen de la derecha, lo que me encuentro de forma homogénea, uniformemente, es un perfil de mujer determinado, un perfil de cuerpo exclusivo, de una determinada talla, una determinada raza, de un determinado estilo, y eso es lo que yo me encuentro. De hecho, no sé si su ropa me cabría, eso también habría que decir. Es decir, de manera sistemática y exclusiva, a pesar de esos intentos, de esas campañas, lo que yo encuentro después cuando voy a comprar, que es al final lo que interesa, ¿no?, la transacción económica, es un determinado modelo, es un determinado perfil. Las marcas dicen que pues ellos hacen campañas, estudios, y que el público prefiere eso. Bueno, si solo le das esto, al final el público se acostumbra a que eso es lo que hay que ver, y es el canon, ¿no? Esto es lo que se entiende por ser mujer, esto es lo que se espera de la manera que tú vayas vestida, tu pose, tu forma de actuar. El vídeo que les he mostrado al principio reflexiona sobre estas cuestiones de estereotipos y hace un par de experimentos. Os animo a que lo veáis si tenéis algo de tiempo, solo dura un cuartito de hora. En uno de ellos hace un experimento en el cual coge un vestido negro, corto, y se lo ponen distintas mujeres con distintos cuerpos, incluso mujeres trans, y vemos que no les sienta bien a todas, pero es que ni siquiera a las delgadas. No es una cuestión de talla, no es una cuestión de edad, es una cuestión de que no podemos homogeneizar la realidad. La realidad es diversa y en esas estamos, ¿no?, en estas jornadas.
El otro experimento es que ella critica cómo la publicidad deforma la idea de lo que se entiende por una persona o cómo una persona debe comportarse, las actitudes, y recoge diferentes campañas de marcas de lujo en las cuales las modelos, porque son todo mujeres, aparecen tiradas en el suelo, en poses muy violentas, muy agresivas, y ella dice que eso se normaliza, se lo da a unos niños que todavía no están contaminados por ese tipo de lenguaje de la publicidad, y los niños pues no entienden, ¿no? Y las niñas, porque esas chicas están tiradas en el suelo, si es que están muertas, si es que están enfermas. La verdad que es interesante y os animo a verlo. Representar la diversidad es posible. Estas imágenes se contradicen después con las campañas. La otra marca que tenéis en el centro, la del logotipo verde, que seguro que conocéis y que en su propio nombre, United Colors, ya marca esa diversidad de colores, es una marca que hace diferentes intentos. Cuando luego acudimos a comprar, la captura de la parte de abajo es de su página web, captura reciente de la campaña actual, de la temporada actual, y no encontramos tanta diversidad. Sí que es verdad que, a diferencia de la marca del logotipo rojo, encontramos mujeres, por ejemplo, de otros tonos de piel, otros estilos de mujer, pero aún así sigue habiendo una cierta homogeneidad. Pero bueno, son intentos y no vamos tampoco a criticar a aquellos que al menos hacen algo, ¿no? Otra marca que habitualmente representa la diversidad es esta marca de higiene y de aseo personal, normalmente dirigida también a mujer, y en este caso sí que parece normalizar la diversidad porque es algo que se repite en el tiempo, no es una campaña aislada, sino que hacen múltiples campañas y proyectos, por ejemplo el de Muéstranos, el de Belleza Real, que quizá algunas y algunos recordéis, y parece que de verdad sea un interés de la marca, un valor de la marca, y no solo una estrategia de marketing o de mejorar esa imagen de marca, ¿no? Aquí sí que aparecen las figuras tratadas de manera igualitaria, aparecen todas en el mismo plano, con actitudes similares, no hay diferencias en la disposición ni en la manera, digamos, de representarse, ni en la actitud, por tanto hay un equilibrio en la representación, y aparte de esa diversidad y del color de fondo que es obvio, ¿no? Pero porque es también una estrategia de la marca. Supongo que esta marca la conocéis y la habéis visto otras campañas. Como digo, la comunicación es multimodal y no se puede separar el mensaje lingüístico del resto. Desde el lenguaje, que no podemos obviar en ningún caso, y yo en este caso me expreso o hago referencia a la lengua española, que es la que humildemente he podido investigar, tiene unos límites. En la representación visual tenemos mucho más riqueza, muchas más posibilidades. Pensemos en esa imagen que hemos visto de las 8 figuras con esos iconos movidos de sitio, ¿no? Haciendo otras representaciones. El lenguaje no es tan maleable, tiene muchas posibilidades. De hecho, en los cursos que damos insistimos en que el lenguaje tiene muchísimas alternativas, muchísimas posibilidades, pero también tiene unos límites. ¿Por qué? Porque chocamos con la norma. Desde la lengua española hay intentos, hay propuestas de representar diversidad desde desde determinados colectivos, desde determinadas iniciativas. Es el caso de la E, es el caso de la X, es el caso de la arroba. En el caso del inglés se ha propuesto it, no como pronombre de cosa, sino como un pronombre neutro. Se intenta hacer, o en español, buscar alguna alternativa para buscar un pronombre neutro que no sea él o ella, nosotros o nosotras, ellos o ellas. Bueno, son intentos. Y de alguna manera el tiempo es el que decide si eso prospera o no. Nosotras, como grupo de investigación, describimos lo que hay en la realidad, describimos la lengua, las posibilidades. Si esas posibilidades después adquieren el rango o no de normativas, eso ya lo decide el tiempo y el uso de quienes empleamos la lengua. En el caso de la E, por ejemplo, en Argentina se utiliza en el espacio de educación superior y hasta incluso las tesis se pueden redactar con E. Bueno, pues es un intento y no sabemos si esto prosperará o no con el tiempo. Para cerrar este capítulo, me gustaría recapitular algunas ideas para que entendamos cuáles son esas estrategias, visibilizar para normalizar lo que hay en la realidad. Si hacemos una fotografía de Blasco Ibáñez, de quien pasa por la acera, veremos que cada persona tiene un estilo, una forma, un cuerpo, una manera, y es una manera también la publicidad, los libros ilustrados, los productos audiovisuales, que tienen que representarlo de una manera natural y siempre coherente con el mensaje y con el discurso verbal y con lo no verbal, ¿no? Si elegimos elementos sonoros, etc.
que esa representación se haga en condiciones de igualdad y sobre todo de manera normalizada, no como algo noticia, como algo curioso, sino como algo extraordinario, sino como algo habitual y, como en el anuncio de la clínica de reproducción, pues como algo normalizado y naturalizado, y que se dé a todos los niveles, no solamente en la comunicación política, ¿no? Todas y todas, ciudadanos y ciudadanas, que parece que nos harta hasta la saciedad, eso no es hacer igualdad, eso es el lenguaje políticamente correcto, eso es lo que toca, eso es lo que está de moda, y eso al final tampoco desvirtúa también un poco el lenguaje, el desdoblamiento, todos y todas, alumnos y alumnas, pues es una estrategia que visibiliza, pero desde luego el lenguaje es mucho más rico, también tenemos que buscar otras alternativas. En los espacios públicos aparecen imágenes con igualdad. Está sacado de Metro Valencia, si sois usuarios y usuarios del metro, estaréis habituados a esta imagen, que también incluye diversidad, ¿no?, de formas, de tamaños, de colores. Es verdad que siempre aparecen esos asientos especiales, pero se puede hacer ilustración de diversidad y debe estar en los espacios públicos con toda la naturalidad, en la cartelería y en todo. En el cómic, en los libros ilustrados, también ha habido intentos por representar, ilustrar y visibilizar diferentes realidades. Si sois aficionados, pues en el caso de la parte inferior, Linterna Verde, Alan Scott, bueno, es un personaje homosexual, Catwoman, Torgal y otras figuras, bueno, son intentos de desplazar un poco el estereotipo del héroe, de la heroína, y que no sea siempre pues del mismo perfil o del mismo rol, sino que haya pues otras identidades. El cómic es un buen modo de visibilizar, es un buen modo de crear diferentes identidades, y este que yo os presento, que muy generosamente me sugirió la doctora Julia Abad, organizadora de estas jornadas, es una manera, como os digo, de visibilizar. Es una propuesta que para quienes en un futuro os podáis dedicar a la docencia de primaria y secundaria os puede ser muy útil. Está en inglés y nos permite bueno, pues comprobar que la diversidad se puede representar, se puede ilustrar, y de una manera, en este caso, muy didáctica, porque tiene una finalidad didáctica el libro, no es un libro de entretenimiento, de humor, es un libro con una finalidad pedagógica orientado a chavales de entre 8 y 10 años, que es la edad que tienen sus 4 protagonistas, Zai, Cooper, Mimi y Omar. Son 4 menores que utilizan o que representan diferentes personalidades, diferentes gustos, diferentes ideas, diferentes maneras de ver el mundo y diferentes colores, en todo lo que significa la palabra color de diversidad, como sinónimo de diversidad. Los colores no son colores convencionalizados, con lo que esperamos, ¿no?, de la representación, pero yo creo que también ahí está la riqueza, ¿no? No representa exactamente el color de la realidad, pero representa que las personas tenemos mucha más variedad, tenemos mucha más variación, y cada uno somos el idiolecto, ¿no? La persona tiene como su propio lenguaje y sus propias realidades. No sé cómo voy de tiempo. ¿Vale? En este cómic encontramos, como os digo, representación de diferentes estilos, diferentes maneras de ser, diferentes personalidades, y la diversidad entendida en toda su extensión, de razas, de etnias, diversidad funcional. Vemos personas de movilidad motorizadas, por ejemplo, personas, por supuesto, de diferentes colores, de diferentes formas de pensar, de entender. Los protagonistas llevan en sus camisetas unos mensajes, unos conceptos clave, ¿no? Respect, joy, justice y trust, que también bueno, dan un poco de idea de cuál es su perfil, su identidad, ¿no? Más allá en este caso, de su sexo biológico o de cómo hayan nacido. ¿Cómo se representa y qué se representa? Se representa todo. Se representa, en este caso, las partes del cuerpo, se representa las partes de la anatomía, tanto de los niños como de los adultos, y se representa no un estereotipo, no un elemento canónico. Por ejemplo, en la representación del pecho no aparece un pecho perfecto, ideal, aparece desde las estrías, el vello corporal, una persona mastectomizada, una persona amamantando. Es decir, aparece diversidad, que es lo que tiene la realidad, ¿no? Y seguro que conocemos personas con todos esos perfiles y con todas esas identidades. Se representa también otras partes de la anatomía, pero insisto, con total normalidad, tanto en menores como en adultos,
y no se representa solo lo bello, se representa la realidad, y la realidad no siempre es bella, y hay arrugas y hay vello corporal, y no todo es Venus Freeze, nacida para estar perfecta y que estés estupenda. Por supuesto, los genitales, tanto de un lado como de otro, insisto, tiene un interés pedagógico, un interés didáctico, pero es mucho más que eso, es también enseña diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, diferentes planos, hablando de características de las imágenes, y diferentes colores. El color insiste. Lo que cada uno es, lo que cada uno quiere ser, su diversidad como persona, su independencia, su individualidad, su libertad, están representadas en este cómic. Creo que es un ejemplo excelente de cómo se puede hacer. Y, por supuesto, la cuestión de la identidad y de la etiqueta. Desde el nacimiento y antes ya se pregunta, ¿es niño, es niña? Los baby showers dirigidos a explicar si es un niño o una niña, todas esas ceremonias, ¿no?, para revelar el sexo del bebé, ¿no?, reflejan que es un tema de gran importancia, ¿no? Pero también es un tema que, como dice arriba, you are a, nos marca una etiqueta, y eso es lo que aparece aquí, como el lenguaje nos etiqueta, nos coloca ya desde antes del nacimiento una forma, ¿no? Otra vez el canon, el estereotipo, otra vez el rol que se espera de un niño, de una niña, y ese uso también del rosa. Cada uno con sus sueños, con sus realidades, con sus sentimientos, con su orientación, que, bueno, que no es tan sencilla y que, como otra vez como en la figura de la flecha y de la cruz, pues es diversa y variada. Y al final de la obra, un pequeño glosario para aclarar esos términos que, bueno, se han utilizado y que de cara a trabajarlo, por ejemplo, en un aula de secundaria o para leerlo de manera lúdica, pues nos pueden servir para entender en qué sentido los ha utilizado el autor del cómic. Pues dicho esto, que las imágenes se pueden utilizar con un sentido igualitario, que se tienen que visibilizar y que el cómic es un excelente modo de hacerlo llegar, de familiarizarlo a los adolescentes, a los menores, y no solamente la diferencia como representación de la sociedad, sino como un valor social que tenemos. Muchas gracias.